Al principio de la historia, el protagonista, Reme, cuenta que hoy en día, tanto aventureros como monstruos usan clones mágicos para pelear. Las incursiones en mazmorras, sin sufrir heridas, se han vuelto muy comunes, y los videos de estas batallas se transmiten en vivo por todo el continente. Actualmente, ser un aventurero, un demonio, o incluso un héroe en el ejército del rey demonio simplemente se considera una profesión. La escena cambia al cuarto piso del castillo del rey demonio, donde Reme y su grupo están luchando contra monstruos. Fuera de la mazmorra, unos streamers están transmitiendo toda la pelea. Un chico llamado Álvar blande su espada, despedazando a una bestia. Reme se asombra al ver la espada mágica de Álvar estallar con poder, derribando al menos a 10 hombres lobo de un solo tajo. El grupo también comenta que la habilidad de Álvar es difícil de usar porque se vuelve vulnerable hasta que se activa. Sin embargo, el caballero sagrado, Luke, cubrió a Álvar, brindándole un apoyo excelente. Los comentaristas señalan que, aunque cada miembro del equipo es muy fuerte, la coordinación sigue siendo esencial en las incursiones. A pesar de que Luke posee el poder ofensivo de un guerrero y la serenidad para tomar decisiones al proteger a sus compañeros, eso lo convierte en un escudo increíblemente eficaz. El amigo cercano de Reme, Phoenix, da un paso al frente y les pregunta a la chica y a Álvar si puede confiar en ellos para mantener la línea del frente mientras él ataca. Álvar acepta, y la chica, llamada Lily, dice que Phoenix puede adelantarse. Lily se lanza a atacar a la manada de hombres lobo y los comentaristas anuncian que se avecina un ataque a la velocidad del rayo. Mencionan que solo hay 3 personas confirmadas en el mundo que pueden usar esta habilidad y que están presenciando arquería supersónica. La velocidad es tan rápida que es imposible seguirla a simple vista. Pero cuando ven a todos los enemigos caer ante sus flechas, se dan cuenta claramente de su aterrador poder. En un abrir y cerrar de ojos, 8 hombres lobo fueron derribados simultáneamente. Mientras tanto, Phoenix camina tranquilamente hacia el jefe de piso que custodia la puerta al siguiente nivel, como si todo a su alrededor fuera solo una ilusión. Sin embargo, docenas de otros hombres lobo siguen pululando, y todo el equipo debe atacar con ferocidad para evitar a toda costa que se acerquen a Phoenix. Mientras Remme analiza la situación, es atacado de repente por un lobo. Álvar lo salva y le grita, diciéndole a Rem que no se quede ahí parado como una estatua. Incluso bromea sobre si la magia oscura de Remme se especializa en quedarse quieto. Irónicamente, el propio Álvar es atacado por otro lobo. Por suerte, su madre Lily salva a su hijo a tiempo y le recuerda que se concentre en la pelea, ya que todavía hay muchos enemigos alrededor. Álvar responde, sí, pero parece molesto de que Remme no esté haciendo nada. Remme se siente tenso, sin saber cómo reaccionar, pero rápidamente se concentra en Phoenix, que está a punto de atacar. Los comentaristas continúan con su narración mientras Phoenix llega hasta el jefe de piso. Señalan que este lobo jefe es mucho más grande que un hombre lobo normal, quizás unas 3 veces su tamaño, e irradia un poder aterrador. Sin embargo, a pesar de enfrentarse al jefe gigante, Phoenix no se inmuta en absoluto. Inclina la cabeza y se disculpa con el lobo jefe, y grita que necesitan pasar. El lobo jefe le lanza un puñetazo con rabia a Phoenix, pero este lo bloquea fácilmente con su espada. Rem está asombrado por el increíble poder del impacto. De repente, unas llamas comienzan a envolver el cuerpo del lobo jefe, prendiéndole fuego. Al principio, los comentaristas están confundidos sobre lo que está pasando, pero rápidamente se dan cuenta de que las llamas están quemando el cuerpo del lobo, causándole un dolor intenso. El lobo jefe lucha con todas sus fuerzas, pero no puede escapar. Phoenix salta inmediatamente y asesta un poderoso tajo. En solo unos segundos, el jefe fue derrotado. Phoenix grita que sus batallas siempre terminarán en victoria. Los comentaristas anuncian que la pelea ha terminado y que el héroe de fuego, Phoenix, ha vuelto a derrotar al jefe de piso de un solo golpe. También explican que el poder de una espada sagrada depende del espíritu que habita en ella. Phoenix controla un espíritu de fuego, conocido como la fuente de todo el calor del mundo, lo que indica que es un espíritu del más alto nivel. Los comentaristas también recalcan que los criterios para elegir un portador para este espíritu son extremadamente estrictos. Por eso Phoenix es la primera persona en 130 años que logra formar un contrato con él. Mientras el grupo avanza al siguiente piso y encuentra una sala segura, parece que la incursión está a punto de terminar. En este momento, los comentaristas preguntan a la audiencia si quieren esperar a la siguiente incursión. Se centran en Remme y comentan que, como mago oscuro, un rol adecuado para el apoyo, Remme no es un miembro que los grupos priorizarían reclutar en el meta actual. De hecho, el equipo no tendría muchos problemas incluso sin Remme. Sugieren que si Remme fuera reemplazado por un mago de luz, las capacidades ofensivas del equipo mejorarían significativamente. La audiencia también está de acuerdo en que el comentario es cierto
ya que Rem no ha hecho absolutamente nada durante la pelea. Al oír esto, Rem se siente herido de que una vez más se sugiera que lo reemplacen por un mago de luz. La diferencia entre los magos oscuros y los magos de luz radica en sus propiedades mágicas. La magia oscura se centra principalmente en hechizos ofensivos y habilidades para infligir daño, mientras que la magia de luz incluye hechizos de curación, mejora y purificación, muy útiles para sanar y apoyar a los compañeros. Reme explica que la magia oscura a menudo incluye habilidades como ralentizar a los enemigos y reducir su poder de ataque y defensa, provocar confusión mental, infligir estados de veneno y crear una oscuridad cegadora. Por lo tanto la magia oscura como la de luz son diferentes de los hechizos ofensivos y defensivos normales, y sus efectos suelen ser difíciles de ver a simple vista. Mucha gente cree que la magia oscura es subestimada porque se considera simplista, mientras que la magia de luz se reconoce fácilmente por la curación, la restauración y los potenciadores. La magia oscura se enfoca en el enemigo, lo que dificulta que incluso sus propios compañeros de equipo perciban sus beneficios. Remy contó que desde que las incursiones en mazmorras se convirtieron en una forma de entretenimiento, le ha parecido mucho más interesante. En la batalla, podía reducir el poder mágico y físico, la velocidad, la capacidad cognitiva e incluso restringir la visión de todos los enemigos. Sin embargo, estos efectos nunca se destacaban en las transmisiones en vivo, haciendo que para los espectadores pareciera que simplemente estaba quieto. Reme también mencionó que incluso cuando lanzaba hechizos, a menudo recibía innumerables comentarios negativos y extraños de la audiencia. Gracias a la piedra de registro de incursión, podían continuar desde el último punto de control que alcanzaron, aunque el grupo aún no se había enfrentado al rey demonio en lo más profundo del castillo. Ahora era el momento de que el equipo de Reme entrara al quinto piso de la mazmorra. Reme explicó que de todas las mazmorras del mundo, el legendario castillo del rey demonio seguía sin ser conquistado, y ningún equipo había logrado superar su último piso. Reme declaró que su equipo estaba formado por Alvar el guerrero, Luke el caballero sagrado, Lily la cazadora, Rem el mago oscuro, y finalmente, su líder y el héroe del fuego, Phoenix. Reme contó que entre las decenas de miles de equipos de expedición oficiales, su grupo ocupaba el cuarto lugar. Esta clasificación la determinaba la Asociación de Exploradores basándose en la popularidad y los logros, y se actualizaba una vez al año. Reme también mencionó que muchos espectadores todavía se preguntaban por qué un equipo como el suyo siquiera lo necesitaba. Su grupo tenía 5 miembros, y Phoenix, el héroe del fuego, fue la primera persona en formar un pacto con el espíritu del fuego en 130 años. Todos depositaron sus esperanzas en Phoenix para acabar por fin con la leyenda del inexpugnable castillo del rey demonio. Phoenix también era amigo de la infancia de Reme. Pero la brecha entre un héroe como Phoenix y un simple e impopular mago oscuro como Reme fue lo que le costó su puesto ese día. Veamos qué pasó antes de que Reme dejara el grupo. Alvar le gritó a Reme, llamándolo un peso muerto y nada más. Le preguntó furiosamente si se suponía que debía pensar de otra manera. Phoenix intentó intervenir y evitar que Alvar fuera demasiado lejos, pero Alvar estalló y le dijo a Phoenix que dejara de defender a Reme. Señaló que él, Luke y Lily habían demostrado su valía para unirse al grupo. Pero, ¿qué pasaba con Reme? Alvar argumentó que Reme era solo el amigo de la infancia de Phoenix, ocupando un lugar valioso en el equipo. Añadió que si no fuera por Phoenix, nadie dejaría que un mago oscuro tan aburrido se uniera a su grupo. Reme intentó tomárselo a risa para aliviar la tensión, pero esto solo enfureció más a Alvar, quien le gritó que no tenía nada de gracioso. Alvar le dijo a Reme que afrontara la realidad y dejara de vivir a costa de Phoenix. Al oír esto, Phoenix se enfadó y le exigió a Alvar que se disculpara con Reme por ser tan irrespetuoso, insistiendo en que Reme no era tan débil como Alvar pensaba. Alvar replicó que no estaba de acuerdo. Luego se dirigió a Luke y Lily para pedirles su opinión, recalcando que no era su trabajo cuidar de Reme. ¿O sí? Luke respondió que en realidad no le importaba si Reme estaba en el equipo o no, y que simplemente era su opinión. Alvar preguntó de inmediato si eso significaba que Luke quería que Reme se fuera para poder encontrar a alguien más adecuado. Luke respondió que si encontraban a alguien que aportara más, las cosas probablemente serían más fáciles. Alvar continuó preguntándole a Reme si entendía lo molesta que era su forma de hablar. Luego se giró hacia Lily y le preguntó qué pensaba de Reme. Lily respondió que no creía que Phoenix usara sus sentimientos personales para justificar la inclusión de un miembro físicamente débil. Sin embargo, también admitió que los efectos de la magia oscura no eran evidentes de inmediato. Además, la estrategia del equipo era arrasar en las incursiones con un alto poder de ataque, así que en lugar de apoyo, Lily prefería un poder ofensivo más directo. Phoenix se puso tenso. Pero Alvar solo sonrió y le dijo a Phoenix que viera lo que todos pensaban realmente.
Alvar se acercó a Reme, afirmando que no decía estas cosas porque lo odiara. Reme se sintió cada vez más incómodo, y se sorprendió cuando Alvar le exigió que le lanzara su magia oscura allí mismo para demostrar su poder. Alvar declaró que si la magia oscura de Reme era realmente poderosa, se disculparía sinceramente. Reme dudó, recordando una vez en su infancia cuando su maestro aceptó a Phoenix como alumno, y le advirtió a Reme que no se quejara. El maestro lo había amenazado con dejar de enseñarle si oía una queja más. Entonces Reme le hizo prometer a Phoenix que lo mantendría en secreto para siempre. Pero Phoenix se enfureció y le gritó a Alvar que si le decía algo más a Reme, habría consecuencias. Para asombro de Phoenix, Reme dijo que lo entendía y que estaba dispuesto a dejar el grupo. Alvar se rió a carcajadas, encantado de que Reme finalmente aceptara irse. Se giró hacia Phoenix y le preguntó si ahora entendía que Rem era solo un cobarde. Y que alguien como Reme esté en el cuarto equipo más fuerte del mundo es un chiste. Después de eso, Alvar anunció públicamente que su mago oscuro dejaría el equipo y preguntó quién lo reemplazaría. Mientras tanto, en el fondo, Reme se preguntaba cuántas veces había pasado esto antes, y si era porque él era un mago oscuro o porque Alvar lo había provocado. Reme explicó que los aventureros existen simultáneamente en un sistema pragmático y en la industria del entretenimiento. Si alguien no es fuerte, no puede asaltar mazmorras, pero si no son atractivos, al público tampoco le importarán. El público, otros aventureros e incluso sus propios compañeros de equipo aislarán a la gente así. Reme afirmó que la vida a la que aspiraba no era un lugar donde lo humillarían solo por no poder completar una misión con los demás. Reme se dio cuenta de que no tenía más opción que cambiar él mismo. Phoenix intentó detenerlo, pero Reme solo sonrió y dijo que estaba bien, porque los superaría a todos con otro equipo. Alvar se echó a reír y se burló de él, diciendo que ningún equipo querría a alguien como Reme. En ese momento, con el corazón encogido, Reme decidió que, aunque él y Phoenix habían sido amigos desde la infancia, a partir de ahora serían rivales. Después de irse de allí, Reme se sentó frente a una casa, pensando que esto era solo la misma queja de siempre. Siempre tenía que sufrir en silencio porque si se lo explicaba a sus compañeros, el secreto de su maestro sería revelado, algo que él no quería bajo ningún concepto. Reme también pensó que Phoenix había mantenido la promesa que le hizo en la infancia, incluso ahora, pero por eso, cada vez que Phoenix lo defendía, Reme se sentía culpable, temiendo que la confianza del equipo en Phoenix se tambaleara. Reme se preguntó, aunque había hablado de unirse a otro grupo, la realidad era que solo los héroes podían formar equipos, y él, un simple mago oscuro, había sido aceptado en el grupo de Phoenix por casualidad y por razones que ni siquiera conocía. Se preguntó quién estaría dispuesto a aceptarlo después de dejar a Phoenix. De repente, Reme escuchó a alguien gritar que no quería eso. Cuando Reme se giró para mirar, se sorprendió al ver a un hombre gritándole a una niña. Al mirar más de cerca, se sorprendió al darse cuenta de que era una niña semihumana. Un niño pequeño que estaba a su lado la consoló, diciéndole que no estuviera triste y que su tío seguramente habría comido en otro lugar. El niño la animó, diciendo que su tienda recibiría todo tipo de clientes por la noche y que solo tenía que volver a intentarlo mañana. Cuando llegó, Reme le preguntó a la niña si la tienda todavía estaba abierta porque tenía hambre. Tanto el niño como la niña se sorprendieron al ver a Reme y confirmaron que la tienda, en efecto, seguía abierta. Remo elogió a la niña por ayudar en la tienda y le preguntó si tenía algo que le recomendara para comer. La niña dudó y luego miró unas manzanas. Reme entonces preguntó si eran manzanas y, de ser así, que se llevaría una. Cuando Reme cogió una manzana de la cesta, la niña tartamudeó que la que había elegido se veía un poco extraña, pero que su color era hermoso, así que debía de estar deliciosa. También añadió que la manzana... Así que, si Reme tampoco la quería, ella no lo obligaría a comerla. Pero para su sorpresa, Reme le dio un mordisco a la manzana y dijo que estaba tan deliciosa como ella había dicho. La niña lo miró con expresión desconcertada y le preguntó si decía la verdad. Reme asintió y añadió que no debía juzgar solo por las apariencias, sino también por el sabor. La elogió diciendo que era una gran vendedora. Entonces Reme le preguntó si podía volver a comprar algo otro día y le pidió que le diera más recomendaciones. Al oír eso, la niña se conmovió hasta las lágrimas y respondió con un sí sincero, dándole las gracias desde el fondo de su corazón. El chico que estaba a su lado la felicitó por haber conseguido por fin a su primer cliente. También le agradeció a Reme por haber venido, pero Reme dijo que era él quien debía darles las gracias. Se disculpó por molestarlos tan de noche. Reme se dio cuenta de que la niña se escondía detrás del chico, lo que le pareció un poco confuso. El chico le explicó que solo era tímida. Reme sonrió, se despidió y empezó a marcharse. Pero de repente la niña salió corriendo y gritó que su nombre era Kashu. Reme se rió entre dientes
Y también se presentó. Cashew le dio las gracias y dijo que esperaría con ansias su regreso, ya fuera mañana o pasado mañana, y que lo esperaría todo el tiempo que hiciera falta. Reme se quedó sorprendido al escuchar esas palabras. Después de despedirse, se dijo a sí mismo que incluso alguien como él quería que alguien lo necesitara. Pensó en su conversación con Cashew y se preguntó si había actuado de forma demasiado emocional, pero entonces se dijo que si una niña como ella se estaba esforzando tanto, él también tenía que darlo todo. Reme recordó que su maestro dijo una vez que sería una batalla larga y ardua. El maestro de Reme había enfatizado que si no conquistaba la cima, nadie reconocería su valía. Reme estaba seguro de que en algún lugar alguien lo necesitaría. La escena cambia a otro lugar, donde una chica miraba una foto de Remme y susurraba suavemente su nombre. El tiempo avanza unas semanas, y Remme se preguntaba cuántas habían pasado desde que empezó a buscar un nuevo equipo. Cada vez que se acercaba a un grupo para unirse, algunos decían que no había vacantes, mientras que otros se burlaban de él por haber sido expulsado del anterior. Algunos equipos incluso estaban dispuestos a aceptarlo, pero al enterarse de que era un mago oscuro empezaban a dudar. Al recordar cómo le había gritado a Alvar que lo superaría con otro equipo, Reme se sintió increíblemente frustrado. Había dicho esas palabras, pero hasta ahora no había sido aceptado en ningún equipo. Finalmente, Reme decidió usar un servicio de búsqueda de equipos ofrecido por una sucursal del Gremio de Aventureros. Comentó que la tarifa del servicio era bastante cara, pero que al menos le ayudaba a mantenerse a flote. Pero cuando buscó misiones, se sorprendió al descubrir que no había ninguna disponible para un mago oscuro. Sintiéndose decaído, Reme decidió ir a comer algo primero para levantar el ánimo. La escena cambia a la tienda de Cashew, donde el hombre al lado de la niña, Blitz, comentó que entendía que ser un mago oscuro debía de ser muy difícil para Reme. Reme respondió que no era exactamente así, que de vez en cuando todavía veía avisos de reclutamiento urgente para magos oscuros. Blitz entonces le preguntó si podía usar algo más aparte de la magia oscura. Reme explicó que no era que no pudiera usar otras habilidades, sino que aquellas para las que no tenía talento eran ineficaces. Además, el registro de aventureros solo te permite aceptar trabajos para los que tienes aptitud. Al ver a Reme con cara triste, Cashew dijo en voz alta que a ella también le parecían geniales los magos oscuros. Reme sonrió y respondió que le alegraba que dijera eso, pero bromeó diciendo que por eso ella era la adorable mascota de la tienda, en lugar de un aburrido tendero, para atraer a clientes generosos. Blitz dijo que eso no era cierto, haciendo que Cashew se sonrojara. Reme compartió que Cashew solo tenía 8 años y no solo ayudaba, sino que también hacía lo posible por apoyar económicamente a su familia, por poco que fuera. Había conseguido permiso para trabajar. Y Reme también mencionó que él fue el primer cliente de Cashew. Dijo que pasaba a menudo por la tienda precisamente porque quería que Cashew siguiera animándolo. Reme admitió que no había visto a Blitz en mucho tiempo, pero que Blitz siempre se preocupaba por él. Entonces Blitz dijo que entendía la situación de Reme porque él también quería ser sastre. Pero por mucho que practicara, no podía compararse con aquellos que oficialmente tenían esa profesión. Reme contó que en su pueblo natal, los niños conocen su profesión cuando cumplen 10 años en el templo, como si recibieran una profecía que los guía hacia un trabajo adecuado. Ya fuera ser aventurero, o tener un trabajo relacionado con la vida cotidiana como cocinero, herrero o mercader, todos tenían que aceptarlo, ya que se consideraba un don de los dioses. Si a alguien le tocaba el trabajo que deseaba, era una bendición. Si no, era una prueba. Reme confesó que para alguien como él, que soñaba con ser un héroe, aquello realmente lo hacía sentir desesperanzado. Le dijo a Blitz que si sus esfuerzos hubieran valido realmente para algo, habría conseguido ese trabajo. Cuando un cliente entró en la tienda y Cashew lo atendió con destreza, Rem sonrió y le preguntó a Blitz si podían simplemente seguir intentándolo con lo que eran capaces de hacer. Blitz respondió que sí, y dijo que, aunque las cosas no fueran bien, no le importaría que Remme trabajara con Cashew en la tienda. Remme se rió y le dio las gracias. De repente, oyeron a alguien gritar de dolor. Cuando Remme se giró para mirar, vio a un ladrón arrebatarle un bolso a una chica y correr hacia ellos. Remme le dijo rápidamente a Blitz que le bloqueara el paso al ladrón. Blitz, confundido, preguntó si Remme planeaba hacer algo. Remme dijo que sí, y le aseguró a Blitz que solo le daría apoyo y no dejaría que lo hirieran. Blitz aceptó, se paró frente al ladrón y le pidió a Remme que cuidara de Cashew. Remme le dijo a Cashew que se escondiera mientras observaba cómo se desarrollaba la situación. Empezó a pensar en la magia permitida para el uso en la vida cotidiana. Remme sabía que si usaba magia más allá de ese límite, podría ser vigilado. Por lo tanto, en este caso, tenía que usar a Blitz para detener al ladrón. El ladrón le gritó furioso a Blitz, preguntándole qué hacía en su camino como si quisiera morir. Remme se concentró en identificar al ladrón como el objetivo a someter.
Todos observaban nerviosos mientras se desarrollaba el suceso. Nadie sabía qué pasaría a continuación, e incluso Blitz estaba un poco preocupado. El ladrón saltó hacia Blitz con un cuchillo en la mano, pero de repente se quedó paralizado, suspendido en el aire. Estaba confundido, sin entender lo que pasaba, incapaz de moverse o ver nada, y empezó a faltarle el aire. Blitz aprovechó la oportunidad, le agarró el brazo y le dio un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente en el acto. Todos suspiraron aliviados al ver que se hacía justicia. De repente, Reme empezó a gritar, elogiando a Blitz por haber derrotado tan fácilmente a un asaltante armado con un cuchillo. Mientras tanto, Cashew seguía escondida, y Reme se le acercó suavemente por detrás, susurrándole al oído. Sobresaltada y confundida, Cashew respondió con un sí. Reme entonces le pidió que hiciera algo. La mujer a la que le habían robado el bolso le dio las gracias a Blitz por salvar sus pertenencias. Blitz respondió humildemente que era algo que cualquier ciudadano debería hacer. En medio de esto, Cashew gritó emocionada que los tenderos eran geniales. Al oír eso, la mujer preguntó si Blitz era el dueño de la tienda, y mostró su gratitud comprando algo de fruta. Blitz le agradeció su compra. Al ver esto, otras personas también empezaron a acercarse para comprar fruta y mostrar su aprecio por el valiente acto de Blitz. Viendo a la multitud abalanzarse, Reme se sintió aliviado. Sabía que al ayudar a Blitz a hacer una buena acción, la gente querría devolverle el favor, especialmente ahora que Blitz era visto como un héroe que había detenido un crimen. Blitz, feliz, le hizo a Reme un gesto con el pulgar hacia arriba para agradecerle su ayuda. Reme observó cómo se llevaban al ladrón, ya que no tenía fuerzas para caminar por sí mismo. Reme pensó para sus adentros que, aunque había usado magia oscura, no era algo que pudiera haber usado fácilmente contra alguien con un cuchillo. Como disculpa por dejar que Blitz se encargara del criminal por él, Reme pensó que sería bueno si pudiera contribuir un poco a la historia de Blitz. Después, Reme se preguntó si estaba perdiendo sus habilidades. Aunque había dejado el escuadrón, había continuado su entrenamiento tal como le había prometido a su maestro. Reme compartió que, aunque conocía el trabajo que le habían asignado, no podía renunciar a su sueño de ser un héroe, y se había esforzado al máximo frente a su maestro. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que había sido un régimen de entrenamiento especial tan duro como el infierno. Reme recordó haber sido abandonado solo en montañas entre bestias, obligado a escalar de nuevo tras ser empujado por acantilados y ser molido a golpes por su maestro. A través de sesiones de entrenamiento implacables, Reme había experimentado sus propios límites lanzándose magia oscura a sí mismo. Aprendió que su fuerza física se debilitaría gradualmente con el uso excesivo de la magia, y su visión también comenzaría a nublarse con el tiempo. Reme incluso había entrenado su cuerpo para memorizar ajustes sutiles, y siempre que no lo interrumpieran, nunca fallaba al usar su magia. También mencionó que había tomado medidas para que los transeúntes no notaran que estaba usando magia oscura, al mismo tiempo que ocultaba su identidad como exmiembro del cuarto escuadrón más fuerte del mundo. Aunque las posibilidades de ser reconocido eran muy bajas, aún así tenía cuidado de no dejar ninguna pista. Perdido en sus pensamientos, una chica se le acercó y le dijo que lo había estado observando. Reme estaba confundido, preguntándose si la chica realmente le había estado prestando atención todo el tiempo. La chica se presentó como Mira y lo elogió, diciendo que pensaba que Reme era realmente extraordinario. Además de su perfecto control de la magia, también estaba fascinada por cómo optimizó y desplegó múltiples tipos de magia oscura en solo unos segundos. Al oír esas palabras, Reme se puso tenso, dándose cuenta de que todo lo que acababa de hacer había quedado completamente al descubierto. Se preguntó quién era realmente esa mujer. Mira sonrió y confesó que era una gran admiradora suya. Reme se quedó atónito, incapaz de creer lo que oía, pensando que debía de ser una especie de broma. Podía entender que Phoenix tuviera fans, pero que alguien como Mira fuera su admiradora era simplemente impensable. Mira insistió en que nunca pensó que podría presenciar las artes oscuras de Reme con sus propios ojos. Le reveló que había ralentizado intencionadamente el paso mientras lo seguía y que casi lo había perdido de vista. De repente, Reme notó algo cercano que parecía una antena con forma de murciélago, y se preguntó si Mira podría ser una vampiresa. Entonces, Mira le preguntó a Reme si le gustaban los demihumanos. Reme respondió con un simple no, sintiéndose confundido por su pregunta. De repente, Mira le agarró la mano con fuerza y exclamó que sus artes oscuras eran verdaderamente magníficas. Añadió que, aunque pudiera sonar un poco inquietante, lo había estado buscando desde que se fue de la fiesta de Phoenix. Mira no pudo evitar pensar que el equipo de Phoenix había cometido un grave error al expulsar a Reme. Estaba a punto de decir algo más, pero Reme le recordó con vacilación que estaba demasiado cerca. Avergonzada, Mira le soltó la mano y retrocedió, disculpándose por haberse acercado demasiado por la emoción.
ya que siempre había querido conocer a un caballero como Remme. De repente, Mira se dio la vuelta y echó a correr, gritándole mientras se iba que no la odiara solo por ser tan efusiva. En ese momento, Remme pensó en que solo había recibido duras críticas, por lo que era completamente inesperado que una chica tan hermosa como Mira se declarara su fan. Además, le había tomado la mano y olía de maravilla. Remme gritó tras Mira, diciendo que no había forma de que pudiera odiarla, en absoluto. Confesó que todo había sucedido tan de repente que ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntarle su nombre. Mira elogió a Remme por ser una persona tan amable, y le preguntó si había cambiado algo desde antes. Confundido, Remme le preguntó si se habían conocido en algún sitio, ya que no parecía una aventurera. También se preguntó por el hecho de que casi no había demi-humanos entre los aventureros, a excepción de los elfos, y menos si ella era una vampiresa. Aún así, Remme no pudo recordar dónde podría haber conocido a Mira y decidió dejarlo pasar. Mira entonces se presentó y se disculpó por su atrevimiento. Invitó a Remme a tomar un té como forma de compensarlo, aunque admitió que la invitación era bastante repentina. Mira le explicó que, como él era el cuarto aventurero en el ranking mundial, probablemente nunca tendría otra oportunidad de estar con él. Siempre y cuando él estuviera de acuerdo. Remme estaba nervioso, sin saber qué hacer. Al ver lo tenso que estaba, Mira le preguntó si pasaba algo. Remme respondió con vacilación que todo estaba bien. Después, pensó para sí mismo, preguntándose quién podría rechazar una invitación tan atractiva. En cualquier caso, Mira seguía muy cerca de él, lo cual era comprensible ya que era muy hermosa, completamente diferente a alguien como él. De repente, Mira volvió a hablar, mencionando que su conversación se había desviado y que no había llegado a decir que él era el mago oscuro definitivo. Remme protestó de inmediato, diciendo que eso no era cierto. Mira le instó a no ser tan modesto, señalando que entre los 100 mejores equipos del mundo, solo había 3 magos oscuros, y él era uno de ellos. Subrayó que el papel de un mago oscuro en la aventura es completamente diferente al de otros trabajos porque no es llamativo. Sin embargo, la razón por la que el equipo de Phoenix logró tanto fue enteramente gracias a las contribuciones de Remme, algo que ningún mago oscuro ordinario podría haber logrado. Mira afirmó que el control preciso de Remme sobre su magia provenía de una profunda comprensión de cada mínimo detalle de los efectos de sus hechizos. Continuó, expresando su creencia de que Remme debía de haber realizado un esfuerzo extraordinario, mucho más allá de lo que la gente común podría siquiera imaginar. Remme no pudo evitar recordar las duras palabras de sus antiguos compañeros, que lo habían maldecido y llamado inútil. Le dijo a Mira que era la primera vez desde que se convirtió en aventurero que oía palabras tan amables. Se preguntó cómo Mira, que decía ser su fan, sabía tanto sobre él. De repente, Mayra estalló de frustración diciendo que la única razón por la que Phoenix pudo derrotar al jefe de piso de un solo golpe fue gracias al poder de Remme, que había debilitado a todos los enemigos de antemano. No podía entender por qué los humanos despreciarían a un mago oscuro de tan alto nivel como él. Mira, enojada, llamó tonta a la raza humana por sus acciones. Remme, tenso, le preguntó a Mira qué estaba pasando. Sorprendida, Mira volvió a su estado normal y se disculpó, diciendo que era algo que un amigo suyo solía decir. Luego, soltó una carcajada, rompiendo la tensa atmósfera. Remme aprovechó la oportunidad para pedirle a Mira que le transmitiera su agradecimiento a sus amigos por apoyarlo. Mira asintió, diciendo que ya les había transmitido su agradecimiento. Remme estaba confundido, sin entender de qué estaba hablando. De repente, Mira se disculpó por hacerlo esperar y señaló el lugar al que quería llevarlo a tomar el té. Remme se quedó atónito cuando se dio cuenta de que no era otro que el castillo del Rey Demonio. Mira se disculpó si el castillo hacía que Remme se sintiera tenso. Confundido, Remme le preguntó a Mira quién era ella en realidad. Mira respondió que conocían su verdadero poder desde hacía mucho tiempo, pero verlo con sus propios ojos había consolidado su creencia. También compartió su convicción de que Remme era alguien que merecía ser respetado en una posición adecuada. Mira le suplicó encarecidamente que les prestara su fuerza, por cualquier medio necesario. La escena cambia al interior del castillo, donde Mira informa a alguien que ha traído al mago oscuro, Remme. Entró una chica, compartiendo alegremente lo feliz que estaba de que Carmilla hubiera regresado. Al oír ese nombre, Remme recordó inmediatamente a Carmilla, la jefa del tercer piso del castillo del Rey Demonio, a menudo llamada Carmilla de la Mazmorra. Remme recordó que Carmilla parecía chupar la sangre de sus enemigos a través de su enjambre de murciélagos, pero en realidad usaba magia para atacar. Era cruel y disfrutaba torturando a otros solo por diversión, un ser verdaderamente malvado, pero nada que ver con la Mira que había conocido. Una voz extraña preguntó si él era Remme. Remme respondió, sí, mientras empezaba a pensar en el castillo del Rey Demonio.
una mazmorra de 10 pisos donde el soberano de los demonios nunca aparecería hasta que alguien llegara al piso más profundo. Pensó en cómo nadie lo había logrado hasta ahora, y si él avanzara, sería el primer aventurero en conocer al líder del castillo del rey demonio. Mientras escuchaba la voz de la chica, Reme sintió que su voz era un poco infantil. De repente, la chica reveló que ella era Lucy, la soberana del castillo del rey demonio y la líder de los demonios. Al ver a Lucy, Reme se quedó helado, incapaz de apartar la vista de ella. Lucy notó su expresión y le preguntó si pasaba algo o si había algo extraño en ella. Reme respondió, diciendo simplemente que Lucy parecía mucho más joven de lo que jamás había imaginado. Lucy preguntó enfadada si estaba insinuando que no parecía una líder de los demonios. Reme respondió tenso que, como no sabía quién era la líder de los demonios, no se atrevería a hacer ningún comentario de ese tipo. Lucy, sorprendida por su cautela, dijo que si fuera una persona grosera como tantos otros, lo habría echado del castillo hacía mucho tiempo. Sin embargo, podía ver que él era diferente. Lucy gritó de repente que ya bastaba de presentaciones y que debían ir directamente al grano. De repente declaró que nombraba a Reme estratega jefe del castillo del rey demonio. Al oír esto, Reme se quedó atónito y se preguntó si eso significaba que se convertiría en el segundo al mando del ejército del rey demonio. También se preguntó si tal papel era realmente adecuado para un humano. Al ver su expresión, Lucy comentó que parecía como si fuera la primera vez que oía hablar de esto. Se volvió hacia Carmilla y le preguntó, «¿Ya le hablaste de esto, verdad?» Carmilla se disculpó sinceramente y explicó que pensó que traer a Reme directamente al castillo del rey demonio sería más rápido que explicárselo de antemano. Al oír esto, Lucy se enfadó y le preguntó a Reme si solo estaba siguiendo a Carmilla sin saber lo que pasaba. Continuó burlándose de él, preguntándole si creía que tendría la oportunidad de tocarle el pecho solo porque Carmilla dijo que era su fan. Reme quedó atónito por las palabras de Lucy y rápidamente negó que estuviera pensando eso. Lucy volvió a preguntar, esta vez con una mirada de incredulidad, si de verdad Reme no quería tocar el pecho de Carmilla, y si era así, si acaso era un joven normal. Estaba a punto de decir algo más sobre el pecho de Carmilla, pero cuando ésta la fulminó con una mirada de enojo, Lucy se tensó y guardó silencio de inmediato. Luego, admitió que se habían desviado del tema y dijo que debían volver al asunto principal. Reme, estresado, pensó para sí mismo que había sido Lucy quien desvió la conversación. Lucy continuó, afirmando que nombrar a Reme como oficial de Estado Mayor era el deseo de Carmilla. Sorprendido, Reme pidió confirmación, y Lucy afirmó que era cierto. Aunque ella no le había prestado mucha atención, sus habilidades habían captado su interés. Inesperadamente, Lucy le preguntó a Reme qué líder demonio lo había entrenado. Reme vaciló, preguntándose si se refería a su maestro o a algún otro mentor entre los demonios. Lucy insistió en que era imposible que Reme hubiera alcanzado su nivel actual por sí solo, ya que estaba a la par de magos oscuros que habían entrenado rigurosamente durante 100 años o más. Aunque lo ocultaba bien, sus habilidades superaban con creces las de un humano ordinario. Lucy espetó, exigiéndole a Reme que respondiera de inmediato. Pero él permaneció en silencio, con el rostro tenso. Lucy continuó, explicando que entendía por qué lo llamaba magia oscura. Inicialmente los encantamientos degenerativos eran conocidos como magia negra, porque sus usuarios a menudo sembraban el terror entre la humanidad. En aquel entonces, el gobernante de los demonios era visto como una amenaza, completamente diferente de los héroes, quienes eran considerados aliados de la humanidad. Cada nación también tenía diferentes formas de evaluar a estas entidades, con distintos niveles de cautela. Lucy le preguntó a Reme si se daba cuenta de lo complicado que se volverían las cosas si se descubriera su verdadera identidad, y si él era un estudiante ejemplar que siempre permanecía leal a su maestro. Reme tenso se disculpó. Lucy respondió que no había necesidad de disculparse, entendía su situación. Prosiguió preguntando si el maestro de Reme tenía el mismo color de pelo, de ojos y los mismos cuernos que ella. Reme permaneció en silencio, lo que solo frustró más a Lucy. Lucy le dijo a Reme que ella había tomado el control del castillo del Señor de los Demonios como la actual gobernante de los demonios. Le pidió su opinión sobre un abuelo que deja a su propia nieta en el castillo del Señor de los Demonios para retirarse. Al oír la palabra abuelo, Reme se sorprendió, preguntándose si era posible que Lucy fuera la nieta de su maestro. Lucy, frustrada, exigió saber por qué tanto su abuelo como ese hombre habían abandonado el trono del Señor de los Demonios sin darse cuenta de su valor. Dijo que era deplorable, pero que se sentía afortunada de haber encontrado a un pariente en esta situación. Al oír esto, Reme se dio cuenta claramente de que su maestro era el abuelo de Lucy, el anterior Señor de los Demonios. Lucy comentó que era sorprendente que un humano hubiera sido educado por su abuelo y que los ojos de Carmilla no se habían equivocado. Carmilla admitió que ella tampoco esperaba que Reme fuera tan excepcional. Al oír la palabra educado,
Reme se preguntó si Lucy y Carmilla se referían al entrenamiento de su maestro. Lucy dijo que inicialmente había planeado poner a prueba sus habilidades, pero que ahora no veía la necesidad. Invitó a Remme a convertirse en su oficial de Estado Mayor y ayudar a que el castillo del Señor de los Demonios prosperara. Remme rápidamente les pidió que esperaran un momento, pensando para sí mismo que había llegado hasta aquí, pero nunca imaginó que terminaría en el bando que se oponía a los héroes. De repente, Carmilla interrumpió, diciendo que no lo forzaría, pero que estaría muy feliz de trabajar con él. Carmilla preguntó por qué. A pesar de saber que era un mago oscuro, Remme aún así eligió convertirse en un aventurero, cuando era claramente un camino tan difícil. Remme respondió que anhelaba ser un héroe. Era su sueño de la infancia, y se disculpó por decirlo. Lucy respondió que no le importaba. Carmilla preguntó si esa era una historia común para los niños humanos. ¿Por qué quería ser un héroe? ¿Era para verse genial? ¿O para ser visto como un héroe al derrotar monstruos frente a los demás? Remme admitió que era por eso. Quería luchar personalmente, derribar enemigos, mostrar su brillante manejo de la espada y desatar magia de fuego o hielo. Carmilla Pea entonces preguntó sobre el honor y el gobierno. Remme respondió que solía imaginarse siendo reconocido y elogiado por la gente en la calle. Soñaba con tensas batallas en las mazmorras, donde sus manos sudarían y cada pelea se sentiría gratificante y emocionante. Ese era su sueño de la infancia. Un futuro ideal lleno de cosas buenas, todo para su beneficio. Carmilla Co entonces le preguntó a Remme qué creía que era un verdadero héroe. Remme se sintió desconcertado por la pregunta. Carmilla dijo que si bien Remme era el mago oscuro definitivo, esa no era la única razón por la que lo respetaba. Admiraba cómo ayudaba a los demás sin pedir nada a cambio, incluso dándoles el crédito. En su opinión, una persona que actúa por el bien de la justicia en lugar del honor es la que verdaderamente merece ser llamada héroe. Concluyó que un trabajo solo refleja la actitud de una persona, no define completamente quién es, y esto también era cierto para los héroes. Carmilla le preguntó a Remme de nuevo si todavía anhelaba ser un héroe. Se preguntó si eso solo podía lograrse siendo un aventurero, porque los aventureros asaltan mazmorras y luchan contra monstruos. Remme reflexionó que, originalmente, el papel de los monstruos lo desempeñaban semihumanos como los elfos. Sin embargo, los aventureros eran en su mayoría humanos. Por lo tanto, el deseo de convertirse en un héroe nunca se había desvanecido en él, y nunca había pensado en rendirse. Preguntó si algo cambiaría si se convirtiera en un monstruo. Carmilla respondió que, a diferencia de los aventureros, los monstruos a menudo ocultan sus verdaderas formas. Por lo tanto, no tendría honor ni reconocimiento, y podría volverse muy diferente de la imagen del héroe que una vez había imaginado. Pero Carmilla agregó que, aunque no conocía sus circunstancias, sabía que él no quería revelar sus poderes. Sin embargo, si se convertía en un monstruo, podría desatar su poder como quisiera, y a nadie en el castillo del Señor de los Demonios le molestaría o le preocuparían sus verdaderas habilidades. Remme preguntó nerviosamente si un mago oscuro como él podría convertirse en un monstruo en el ejército del Señor de los Demonios. Carmilla confirmó que sí podía. Esto era diferente de los poderes fácilmente visibles, ya que los efectos de la magia oscura nunca eran completamente comprendidos por los espectadores. Explicó que cada monstruo al que se había enfrentado sabía que la existencia de Remme había llevado a su derrota, y todos reconocían el poder y la amenaza que él representaba para sus fuerzas. Por lo tanto, si Remme se convertía en un aliado, sería el aliado más potente de este mundo, más fuerte y valioso que cualquier otro. Carmilla concluyó que, así como la gente se inspiraba y se llenaba de energía con los esfuerzos de los aventureros, los semihumanos y los monstruos también necesitaban un símbolo al que unirse y admirar. Según Carmilla, esta aspiración podría ser diferente a convertirse en un héroe, pero ella nunca quiso convertirse en un monstruo solo para ser cazada como una presa. Remme pensó para sí mismo que si pudiera derrotar a los héroes en el castillo del Señor de los Demonios, considerado el mayor desafío, y hacerlos retroceder, encontraría un nuevo significado para su poder. Podrían convertirse en un faro de esperanza para los semihumanos que dudaban en convertirse en monstruos. Podrían convertirse en una entidad lo suficientemente fuerte como para competir con los aventureros, al igual que la propia aspiración de Remme de convertirse en un héroe. Remme le preguntó a Carmilla si podía agregar un comentario de que los monstruos y los aventureros eran entidades iguales. Si cualquiera de los dos bandos faltara, los asaltos a las mazmorras no podrían existir. Además, el público solo se sentía atraído por las batallas debido a la existencia de monstruos poderosos. Remme añadió que nunca las había visto como simples presas. Carmilla respondió con un sí, diciendo que fue precisamente esa perspectiva de Remme la que le hizo sentir la necesidad de acercarse a él. Enfatizó que Remme era de verdad una persona amable y fuerte. Luego, le preguntó alegremente si estaría dispuesto a convertirse en su héroe. Remme respondió con certeza que lo haría. Lucy sonrió
y comentó que parecía que habían llegado a un acuerdo. Nombró oficialmente a Remme, el mago oscuro, como el oficial de Estado Mayor del castillo del Rey Demonio. Y así, ese día, Remme encontró un nuevo trabajo después de ser expulsado del cuarto equipo mejor clasificado del mundo. Su nuevo lugar de trabajo era el castillo del Rey Demonio. Su puesto, oficial de Estado Mayor. Su profesión, mago oscuro. Y su objetivo, convertirse en un héroe, liderando a los monstruos. Remme reflexionó que, incluso si este nuevo camino lo llevaba a enfrentarse a su viejo amigo Phoenix, no dudaría. Mientras tanto, Phoenix les preguntaba a todos si debían proceder con la siguiente incursión. Mientras Remme reflexionaba sobre esto, en la habitación se iluminó de repente. Preguntó asombrado: ¿Hay alguien más aquí? Lucy se disculpó por haber olvidado mencionarlo y dijo que le presentaría a los 4 reyes celestiales del castillo del Rey Demonio. Mencionó a Furcas y a Gairs, haciendo que Remme se preguntara si eran 2 de los 4 reyes celestiales. Si era así, Carmilla seguramente también era una de ellos. Intentó recordar cuándo habían llegado y luego se preguntó si habían estado allí desde el principio sin que se diera cuenta. Lucy explicó que pensó que se pondría nervioso si había demasiada gente, así que lo había organizado de esa manera. También mencionó que uno de los 4 reyes celestiales no había aparecido, pero le aseguró a Rem que esa persona lo apoyaría como un camarada cercano. Lucy preguntó si esta tarea sería un asunto sencillo para él. En ese momento, Rem se preguntó si todo esto estaba relacionado con las artes oscuras. Comentó que convertirse en el gobernante de los demonios era solo otro trabajo. El gobernante solía ser un demonio, y el grupo de élite que una vez lideró a los demonios estaba formado por guerreros y magos expertos con habilidades excepcionales. Estos individuos solo eran reconocidos cuando tenían suficiente carisma y prestigio, de forma similar a los héroes de la humanidad. Pero en aquel entonces, lo que más importaba era la habilidad para usar artes oscuras de alto nivel. Lucy le dijo a Remme que discutirían sus deberes con más detalle más tarde. Por ahora, asignó a Carmilla como su asistente. Al oír esto, Remme se quedó atónito y rápidamente le pidió a Lucy que esperara un momento. Se preguntó si de verdad estaba bien que Carmilla, una de los 4 reyes celestiales, se convirtiera en su asistente. Lucy explicó que el puesto de oficial de Estado Mayor reporta directamente al gobernante de los demonios, por lo que su rango era incluso superior al de los 4 reyes celestiales. Por lo tanto, Remme no tenía por qué dudar. Al ver su expresión de desconcierto, Lucy le aseguró que no se preocupara, ya que creía que podría convertirse en el mejor líder del mundo y superar fácilmente al cuarto equipo mejor clasificado. Remme se preguntó si su preocupación era por las opiniones negativas dirigidas hacia él. Justo en ese momento, un hombre llamado Agares se adelantó, disculpándose por su tardía presentación y felicitando sinceramente a Remme por su nombramiento como oficial de Estado Mayor. Agares, uno de los 4 reyes celestiales del castillo del Rey Demonio, se presentó como el demonio del tiempo. Remme respondió cortésmente que era un placer conocerlo. Carmilla dio un paso al frente y admitió que no había notado la presencia de Agares. Agares, enojado, negó haber usado algún tipo de magia en ella. Carmilla le preguntó entonces si alguna vez había dudado de la fuerza de Remme. Agares respondió que, a diferencia de Carmilla, él nunca había tenido contacto directo con el oficial de Estado Mayor. Explicó además que los efectos comunes de las artes oscuras, como las debilitaciones, solo podían reducir las habilidades en un pequeño porcentaje, mientras que el daño fijo solo causaba un daño físico menor. La magia para ocultar la percepción solía tener una baja tasa de éxito y no podía mantenerse por mucho tiempo. Agares también dijo que, incluso con los efectos de la magia oscura, los individuos verdaderamente poderosos aún podrían derrotar a Remme sin ayuda. Por lo tanto, era natural dudar de los informes sobre las habilidades de Remme. Sin embargo, los informes de otros demostraban que las habilidades de Remme superaban con creces las de un mago oscuro típico. Agares le preguntó a Carmilla si había estado encaprichada de Remme desde que él incursionó en el castillo del Rey Demonio. Carmilla se sonrojó y admitió tímidamente que podría ser el caso, pero se preguntó por qué Agares sabía de sus asuntos personales, encontrándolo increíblemente extraño. Desde atrás, Lucy intervino y se disculpó con Carmilla, admitiendo que había sido ella quien le había contado todo a Agares. Carmilla se giró enfadada, exigiendo que Lucy le explicara por qué había revelado todo de esa manera. Lucy, presa del pánico y el estrés, le gritó que ya se había disculpado. Agares intervino, diciendo que, de todos modos, la gobernante de los demonios había aceptado a Remme y que él apoyaría esa decisión. Subrayó que sería muy irrespetuoso por parte de Remme fruncirle el ceño a la gobernante de los demonios. Remme se preguntó nerviosamente cómo un humano como él, que había aparecido de repente en el castillo del Rey Demonio, había sido expulsado de su equipo y era solo un mago oscuro, se había convertido en el superior de los 4 reyes celestiales. También se dio cuenta de que, aún así,
Lo trataban con mucha cortesía y mostraban respeto por la gobernante de los demonios. Agares continuó, diciendo que ser regañado por la gobernante era la máxima recompensa, pero que nunca debía permitirse lo contrario. Reme se confundió aún más, preguntándose si Agares acababa de decir algo extraño. Lucy gritó, exigiéndole a Agares que se callara, mientras Carmilla le decía que al menos evitara causar problemas para que no lo arrestaran. Agares expresó que se sentía tonto al admitir que era un guardián de los jóvenes, pero creía que los seres inocentes eran preciosos y que nunca les haría daño. Insistió en que los verdaderos guardianes deben mostrar lealtad y afirmó que no quería que lo asociaran con aquellos que convierten a los ángeles en herramientas para sus propios deseos. Carmilla, molesta, le preguntó a Agares por qué se llamaba a sí mismo guardián y por qué parecía disfrutar de ser maltratado, pisoteado y despreciado. También le advirtió a Lucy que tuviera cuidado, subrayando que si Agares le pedía que se reunieran en lugares extraños, debía negarse rotundamente. Lucy respondió enfadada que Carmilla no debería decir esas tonterías, afirmando con firmeza que nunca accedería a peticiones tan ilegales. Lucy miró a Agares con miedo en los ojos, pero Agares le dijo que dejara de mirarlo con tanto desprecio. Bromeó, pidiéndole a Lucy que lo mirara con más intensidad en lugar de con odio. Carmilla, tensa, le preguntó a Agares si no creía que merecía ser arrestado. Carmilla le aseguró a Remme que no todos los monstruos eran como Agares, y le dijo que no se preocupara. Enfatizó que ella era, de hecho, una verdadera fan suya. Carmilla compartió que empapelaría su habitación con pósteres de Remme, coleccionaría sus fotos espontáneas de internet y enviaría mensajes pidiendo que tuviera más tiempo en pantalla. Agares interrumpió enfadado, preguntando con exasperación si Carmilla realmente llamaba a eso admiración. Afirmó que eso no era más que acoso, sin importar cómo lo dijera. Remme, con aspecto estresado, intervino y señaló que todavía no le habían informado sobre sus deberes específicos. Preguntó si podía solicitar más detalles a la gobernante de los demonios. Tanto Carmilla como Agares se disculparon rápidamente con Remme por la interrupción. Lucy se rió y comentó que Remme era realmente interesante, expresando grandes esperanzas en su papel como oficial de Estado Mayor, pero de repente su tono cambió y lo llamó Lemageton. Remme preguntó confundido, ¿Lemageton? Lucy lo confirmó alegremente, diciendo que llevaba un tiempo pensando en el nombre. Explicó que por tradición, el gobernante de los demonios da nuevos nombres de mazmorra a quienes se unen a ellos. Remme asintió, diciendo que entendía, y preguntó si su nombre era ahora Lemageton. Lucy dijo con entusiasmo que sonaba genial y le preguntó si estaba de acuerdo. Insistió en que el nombre era muy apropiado, especialmente ahora que Remme lideraría el ejército de monstruos. Lucy confiaba en que a todos los demás también les gustaría el nombre. Remme respondió con un gracias, y compartió que cuando las mazmorras se convirtieron en una forma de entretenimiento, se desarrollaron e instalaron muchos sistemas para garantizar que nadie corriera un peligro real. También se establecieron reglas y regulaciones, incluyendo nombres de mazmorra, piedras de registro de incursión, tarjetas de registro, cuerpos de maná y una función de retorno. Explicó que si se esperaba que los equipos de héroes desempeñaran el papel de héroes, entonces se esperaba que los monstruos fueran derrotados como seres de la oscuridad, aunque todo fuera parte de un guión. Algunas personas adaptaron esta actuación de las incursiones en mazmorras a la vida real para proteger la identidad de los semihumanos que interpretaban a los monstruos malvados. Comenzaron a usar trajes especiales de mazmorra y nombres artísticos, conocidos como nombres de mazmorra. La gente también se emocionaba mucho cuando los héroes eran derrotados u obligados a retirarse, pero es parte de la naturaleza humana querer siempre que el héroe gane al final. Por ejemplo, después de que el aventurero favorito de alguien perdiera contra un orco, podría enfadarse y buscar pelea con un orco completamente inocente. Es por situaciones como estas que quienes realmente participan en las incursiones siempre se enfrentan al peligro. En ese momento, todos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor en silencio. Remme miró confundido a Furcas, que estaba completamente inmóvil. Al ver esto, Carmilla comentó que parecía que Furcas estaba dormido. Remme se sorprendió por esas palabras y se concentró en el concepto de dormir dentro de este cuerpo. Se dio cuenta de que con un miembro dormido y otro ausente, los 4 reyes celestiales eran muy diferentes de lo que había imaginado. Carmilla le preguntó a Remme si le había explicado todo con suficiente claridad y si tenía más preguntas. Remme pensó por un momento y se dio cuenta de que, siendo el nombre de su mazmorra Lemageton, necesitaba asegurarse de que su cuerpo de maná no revelara su verdadera identidad. Lucy comentó que a Remme parecía molestarle mucho la coincidencia del nombre, pero que a ella le gustaba bastante, así que él no tenía derecho a oponerse. Remme se dijo ansiosamente que si Lucy lo decía, realmente no tenía otra opción. Carmilla, confundida, preguntó si no sería un desperdicio que le pusiera una máscara a su avatar. Lucy soltó una carcajada y replicó,
preguntando si era una lástima cuando esa cara no era realmente algo digno de presumir. Al oír esto, Carmilla le preguntó enfadada a Lucy qué quería decir con eso. Lucy, asustada, tartamudeó en respuesta, diciendo que todo dependía de los ojos que lo miraran. Sugirió astutamente que si Carmilla quería, era más que bienvenida a considerar atractivo a Remme. Agares le gritó a Carmilla, recordándole que era la segunda vez que intervenía y que deberían estar siguiendo con gusto las peticiones de la gobernante demoníaca, y no al revés. Remme compartió que esperaba que pudieran decidir juntos sobre su avatar. En el fondo, se preguntaba si debería aclararse un poco la piel y cambiarse el peinado. Sin embargo, sabía que era ilegal modificarse hasta el punto de que su verdadera forma fuera irreconocible. Algunos aventureros habían logrado mantener signos de ser semihumanos conservando sus orejas o colas, a pesar de añadir cuernos u otras características. Remme recordó una vez que Lily había discutido con Alvar sobre si debía ocultar sus orejas. También comentó que los elfos no se veían muy diferentes de los humanos y a menudo eran considerados hermosos, lo que los convertía en una raza popular. En los últimos años, el número de aventureros elfos había aumentado significativamente. Sin embargo, a Alvar le preocupaba que todavía hubiera público que solo quería ver pelear a humanos. Al final, él y Phoenix se pusieron del lado de Lily, a pesar de que los efectos de la magia oscura no se manifestaban de inmediato. Su estilo era realizar incursiones rápidas con un alto poder de ataque y, en lugar de centrarse en el apoyo, solían priorizar las capacidades ofensivas directas. Al notar que Remme estaba absorto en sus pensamientos, Carmilla le preguntó si algo andaba mal. Remme respondió que no era nada. Lucy comenzó a explicarle sus deberes como oficial de Estado Mayor. Remme asintió, admitiendo que en realidad no tenía ni idea de lo que se suponía que hacía un oficial de Estado Mayor. De repente, Lucy lanzó un anillo hacia Remme y le dijo que lo tomara. Remme preguntó para qué era el anillo y mientras lo miraba, se preguntó si estaría hecho del hueso de algún animal. Lucy le explicó que era una herramienta mágica que le permitía invocar a cualquiera con quien tuviera un contrato. Remme seguía confundido sobre el anillo, y le explicaron que las herramientas mágicas eran artefactos imbuidos de poder místico, creados por razas extintas. Pensó en la espada mágica de Alvar, seguro de que era algo que Alvar había heredado de su padre. Lucy le explicó que si tanto su maná como el de la persona con la que quería contratar se canalizaban en el anillo, y ambos recitaban un juramento, el contrato quedaría sellado. Lucy lo llamó una simple herramienta de invocación. Remme se sorprendió y preguntó si la invocación no era una habilidad increíble. Lucy estuvo de acuerdo, pero le recordó que el anillo solo podía registrar un máximo de 72 personas, y que debía tenerlo en cuenta. Añadió que Remme usaría este anillo para invocar monstruos y repeler a los aventureros, y le preguntó si podía usar su magia oscura de esa manera. Remme dudó, sin estar seguro de si estaba dispuesto a usar su magia oscura de esa manera. Estaba preocupado porque entre los monstruos también había muchos magos oscuros, y nunca había oído que los aventureros cambiaran de profesión de esa forma. Se dio cuenta de que esto podría ampliar sus tácticas, permitiéndole reclutar a muchos individuos diferentes para que trabajaran con él. Remme creía que podría convertirse en un faro de esperanza para muchas especies, aunque solo fuera uno pequeño. Lucy entonces le explicó que por el momento limitaría sus objetivos de contrato a sus subordinados. Subrayó que, por muy brillante que fuera una estrategia, si no podías crear un vínculo con los demás, ni siquiera un general talentoso podría alcanzar todo su potencial. Le dio a Remme su primera tarea, conocer a todos a nivel personal. Carmilla le aconsejó a Lucy que no fuera tan precipitada y le dijo que se calmara. Mientras tanto, Remme pensó para sí mismo que las herramientas mágicas eran increíblemente valiosas en esta época. Aunque lo trataban como a un oficial de Estado Mayor, la razón por la que Lucy le dio un objeto tan preciado debía ser porque era el alumno del abuelo de la Rey Demonio. Lucy reiteró que tenía una gran fe en él. Remme le dio las gracias y prometió que cuidaría el anillo. Lucy añadió que daría por terminado el día, suponiendo que Remme debía de estar cansado de procesar tanta información nueva. Remme respondió que no estaba cansado y le dio las gracias a Lucy una vez más. Lucy entonces anunció que pronto celebraría una fiesta de bienvenida y llamó a Agares. Agares entendió y le pidió a Lucy que le dejara los preparativos del lugar a él. Prometió reservar una tienda que sirviera todo tipo de dulces que a la gobernante demoníaca le encantaban. Agares también expresó su deseo de tener el honor de sentarse junto a la gobernante durante la fiesta. Lucy, nerviosa, se negó de inmediato, diciendo que no estaba segura de qué haría si se lo permitía. Agares respondió con desánimo, recalcando que ya había garantizado que no haría nada inapropiado. Lucy entonces actuó de forma extraña, comentando las miradas sospechosas que sentía de sus leales seguidores. Carmilla intervino y dijo que acompañaría a Remme a la salida. Por el camino, mencionó que su tarjeta de registro se la darían más tarde, disculpándose por el retraso.
Rem me dijo que no pasaba nada. Carmilla también mencionó que él había presenciado muchos de sus momentos vergonzosos ese día. Rem me respondió que nunca antes lo habían elogiado así, y que eso lo hacía genuinamente feliz. Le dio las gracias a Carmilla, diciendo que gracias a ella había recordado muchas cosas, incluido por qué una vez había anhelado ser un héroe, algo que últimamente había estado olvidando poco a poco. Carmilla compartió que si Rem no la encontraba detestable, ella estaba muy feliz por ello. Sin embargo, en el fondo, Rem todavía pensaba que Carmilla era una persona bastante extraña. Carmilla entonces preguntó si Rem realmente pensaba que era una persona amable, y también le preguntó hasta qué punto la aceptaría. Rem, confundido, le preguntó a qué se refería. Carmilla explicó, titubeando, que le preguntaba si podía ser su primera. Rem, nervioso, le dijo rápidamente que esperara, queriendo saber qué iba a decir a continuación. Carmilla, sonrojada y balbuceando, dijo que no era nada y admitió que no se había expresado con claridad. Se disculpó sinceramente por haber causado un malentendido. Entonces, Carmilla mencionó que el anillo que Rem recibió también podía registrar el orden. Rem, confundido, preguntó qué quería decir con el orden. Carmilla lo confirmó y explicó que, por ejemplo, si Rem hiciera un contrato con ella, el anillo registraría que ella fue su primer contrato. Del mismo modo, ella también sabría que era el primer monstruo con el que él contrataba. Rem respondió que lo entendía. Carmilla repitió que era una verdadera fan de Rem y que fue ella quien propuso invitarlo al ejército del Rey Demonio. Añadió que fue ella quien lo trajo hasta aquí y que actualmente actuaba como su asistente. Además, era ella la que estaba sentada a su lado durante toda la explicación de sus deberes. Parecía que Carmilla quería decir algo más, pero vaciló. Rem pensó en el poder de Carmilla. Aunque parecía traviesa, sabía que era una buena persona. A pesar de haberse conocido recién, Rem se dio cuenta de que Carmilla debió necesitar mucho valor para decirle estas cosas. Comprendió que si ella no lo hubiera encontrado, él probablemente no estaría aquí, en el castillo del Rey Demonio. Rem le puso una mano en el hombro y le dijo que él esperaba lo mismo. Le preguntó si estaría dispuesta a ser el primer monstruo con el que hiciera un contrato. Carmilla, sonrojada de vergüenza, preguntó si estaba seguro. Al darse cuenta de lo que hacía, Rem retiró la mano rápidamente y se disculpó. Carmilla entonces compartió que lo había reclutado personalmente para el ejército del Rey Demonio y que estaba preparada para la posibilidad de ser rechazada. Pero entonces, con una mirada tímida, Carmilla susurró que de verdad quería chupártelo. Al oír eso, Rem se quedó de piedra y gritó sorprendido. ¿Qué? Carmilla respondió rápidamente que no era nada. Rem empezó a preguntarse si se refería a que quería chuparle la sangre. Había oído que los impulsos de un vampiro podían ser provocados por otros estímulos internos. Sin embargo, se preguntó por qué Carmilla lo preguntaría en ese momento. Decidió prepararse y preguntó si eso estaría bien. Carmilla dijo que sí, pero preguntó si estaba seguro, porque la primera vez para cualquier cosa es siempre increíblemente importante. Rem respondió que había planeado pedírselo desde el principio, así que estaba perfectamente bien. Preguntó si había entendido bien que el contrato se sellaría si ambos canalizaban su maná en el anillo y hacían un juramento verbal. Carmilla asintió y le pidió el anillo. Se lo colocó en la mano, luego posó suavemente su dedo sobre él y comenzó a recitar el juramento. Carmilla acepta la petición de Rem y jura estar siempre a su lado, sin importar cuándo ni por qué razón, incluso a través del propio espacio. Luego, besó el anillo, dejando a Rem abochornado. Carmilla, también abochornada, se preguntó qué estaba haciendo, pero enseguida se dio cuenta de que era su forma de demostrar que era la primera en hacer un contrato con él. Se sonrojó y dijo felizmente que se había convertido en la primera de Rem. Carmilla declaró que, mientras él la invocara, iría a donde quisiera. Rem le pidió que no le tomara tanto el pelo. Carmilla preguntó inocentemente que, con el maná de Rem, seguro que eso no sería un problema, ¿verdad? Rem se sintió avergonzado al oírlo, lo que hizo que Carmilla se disculpara y dijera que solo estaba bromeando. Luego, le preguntó si era raro que una chica que apenas conocía se le insinuara. Rem respondió que no, pero antes de que pudiera terminar la frase, Carmilla lo interrumpió y le hizo otra pregunta. Rem solo dijo que no era nada. Carmilla preguntó entonces, «Sería demasiado pronto que nos viéramos en tu habitación esta noche, ¿no crees?» Rem no pudo más que sonrojarse ante las palabras de Carmilla. De repente, ella se acercó más, haciendo que él preguntara nervioso, «¿Qué pasa?» Carmilla dijo en voz baja que esperaba que la cuidara bien de ahora en adelante, como miembro del castillo del Rey Demonio, como su ayudante y como aquella que había hecho un contrato con él. Rem respondió que él sentía lo mismo y que esperaba que ella también cuidara bien de él. Carmilla le dijo que podía llamarla Mira, pero que en situaciones formales tenía que llamarla por el nombre de su mazmorra, Carmilla. Rem asintió. Entonces, Carmilla se inclinó hacia su oído y le susurró que, si la invocaba,
estaría más que feliz de ir a su habitación en mitad de la noche. Al oír esto, Reme se quedó atónito, pero decidió no malinterpretar sus intenciones. Por muy atrevida que estuviera siendo Carmilla, reconoció que acababan de firmar un contrato para convertirse en camaradas. Y su misión como oficial de Estado Mayor no había hecho más que empezar. Rem sintió que primero necesitaba establecer relaciones con todos en el castillo del Rey Demonio y formar contratos con ellos. Aunque este grupo era diverso, no cambió su determinación. Solo podía dar lo mejor de sí mismo, con la misma sinceridad y dedicación que Carmilla había demostrado. Creía que habría gente observando su progreso al empezar su nuevo papel. Al día siguiente de la ceremonia de nombramiento, era el primer día de trabajo de Reme en el castillo del Rey Demonio, y decidió ir a ver a Cashew. De camino, recordó las palabras de Lucy de que su trabajo consistía en conocer a todo el mundo. Sin embargo, se preguntó si de verdad podría familiarizarse con todos tan pronto. Rápidamente desechó sus dudas, pues había resuelto convertirse en un héroe para los monstruos, algo que no pudo lograr en su anterior papel. Pero ahora, su nuevo sueño podría hacerse realidad en el castillo del Rey Demonio. Al llegar, Reme saludó a Blitz y a Cashew con un buenos días. Cashew le devolvió el saludo alegremente. Blitz le dio las gracias a Remme por lo de ayer y comentó: «Los magos oscuros son increíbles, Burroughs, ¿verdad?». Remme le dijo a Blitz que el increíble era él. Blitz lo negó con timidez. Entonces Remme le pidió a Blitz que, si era posible, no hablara mucho de él a los demás. Blitz respondió que ya se lo imaginaba, y que por eso Remme le había dejado llevarse todo el mérito antes de irse rápidamente. Blitz le aseguró a Remme que ni él ni Cashew le dirían nada a nadie. Cashew gritó con entusiasmo que su encargado fue quien lo hizo todo, y que Remme no tuvo nada que ver. Al ver esto, Remme se rió y le dio las gracias a Cashew por sus adorables palabras. Blitz respondió que eran ellos los que debían darle las gracias a Remme, ya que gracias a él lo habían vendido todo. Blitz sacó algo de dinero y se lo ofreció a Remme, diciendo que era su parte. Le explicó que, como Remme había ayudado tanto, era natural mostrarle su gratitud. Remme se sorprendió e inicialmente rechazó el dinero, pero Blitz insistió y se lo puso en la mano. Cashew se sorprendió ante palabras como gratitud y natural, y entonces empezó a buscar algo. A Remme le extrañaron las acciones de Cashew y le preguntó qué pasaba. Entonces, Cashew le ofreció una manzana como símbolo de su gratitud. Remme se lo agradeció sinceramente, mostrando su alegría. Añadió que quería llevar algo de fruta a su nuevo lugar de trabajo, así que le pidió a Cashew que le diera una cantidad correspondiente al dinero que tenía. Cashew, feliz, empezó a escoger fruta para él. Mientras tanto, Blitz le preguntó a Remme si ya había encontrado un nuevo lugar para trabajar. Remme estaba a punto de revelar la verdad sobre su trabajo, pero antes de que pudiera, Blitz le preguntó a qué grupo solía pertenecer. Blitz añadió que añadiría ese grupo a su lista de favoritos para poder seguirlos en cualquier momento. Remme se sintió presionado y se preguntó si debía decir que no tenía una cuenta para seguir mazmorras, pero aunque la tuviera, no podía decirle la verdad a Blitz, ya que todavía estaba reuniendo camaradas y en transición de aventurero a monstruo. Aún así, apreciaba de verdad el gesto. Remme le respondió a Blitz que las cosas aún eran temporales y que le contaría más cuando todo estuviera resuelto. Mientras tanto, Cashew le presentó a Remme, con tristeza, un cubo lleno de frutas deformes, preguntándole con preocupación si las aceptaría. Remme tranquilizó a Cashew diciéndole que no pasaba nada, enfatizando que lo que importa es el interior y que sus frutas eran deliciosas, así que no habría ningún problema. De repente, se oyó la voz de Carmilla, y Remme se sorprendió al verla aparecer. Se acercó a él con una mirada tensa y le preguntó si era un pervertido como Agares, del tipo que le gusta jugar con pequeñas semihumanas. Remme se quedó de piedra ante la pregunta de Carmilla y se apresuró a decirle que no se hiciera una idea equivocada. Carmilla estalló en carcajadas y dijo que solo le estaba tomando el pelo. Luego, se acercó a Cashew, se arrodilló y saludó a la pequeña. Cashew le devolvió el saludo, pero sus ojos se quedaron inconscientemente clavados en el pecho de Carmilla. Al darse cuenta, Cashew se puso tensa y triste, explicando que no era pequeña y que con el tiempo crecería. Al oír esto, Remme se preguntó si Cashew se refería a su altura. Carmilla sonrió y le dijo a Cashew que, aunque fuera un poco repentino, tenía algo que quería hablar con ella. Entonces, Carmilla le preguntó a Cashew si le gustaría trabajar con ellos. Al oír esto, Remme se quedó completamente atónito, porque Carmilla le estaba ofreciendo a Cashew el puesto de su secretaria. Carmilla aclaró que se refería a que Cashew se convirtiera en la ayudante exclusiva de Remme. Cashew, centrándose en la palabra exclusiva, preguntó sorprendida si le pagarían tanto por ser la secretaria de Remme. Blitz también pareció encantado con la noticia, pensando que era una oportunidad maravillosa para Cashew. También comentó lo sorprendido que estaba de que Remme tuviera una amiga tan guapa como Carmilla. Carmilla respondió revelando que ella y Remme tenían una relación muy estrecha desde que él la ayudó. Esto sorprendió a todos los que los rodeaban.
Remme se preguntó si Carmilla se refería a cuando se unió al ejército del Rey Demonio. Blitz le preguntó a Carmilla si era amiga de Remme y dijo que estaba dispuesto a confiar en ella. Sin embargo, quería saber si el trabajo sería realmente seguro para Cashew. Carmilla le aseguró a Blitz que el trabajo sería muy seguro, pero recalcó que la decisión final dependía de Cashew. Sugirió que Cashew lo hablara con Blitz y su familia antes de tomar una decisión. Si Cashew aceptaba, Carmilla estaría encantada de visitarlos personalmente para explicarle los detalles a su familia. Cashew, nerviosa y confundida, preguntó por qué la habían elegido a ella. Carmilla se disculpó y le explicó que había oído por casualidad la conversación entre ella y Remme el día anterior. Carmilla creía que si Cashew trabajaba con ellos, podría aliviar la carga de su madre más de lo que lo hacía actualmente. Lo más importante era que el nuevo trabajo de Remme era muy estresante, y tener una asistente cercana y excelente sería crucial. Al oír esto, Cashew se sonrojó, pero parecía muy feliz. Blitz también se alegró y dijo que no tendría que preocuparse en absoluto mientras Cashew trabajara con Remme. Cashew le preguntó tímidamente a Remme si sería una molestia para él que se convirtiera en su asistente. Remme se sorprendió por la pregunta, pero rápidamente la tranquilizó, diciendo que estaría encantado de tenerla. Hizo hincapié en que era ridículo pensar que ella sería un problema para él. Al contrario, incluso podría hacer un trabajo mejor de lo esperado. Entonces, Remme empezó a pensar más profundamente, preguntándose si de verdad estaba bien llevar a una chica tan joven como Cashew al castillo del Rey Demonio. Le explicó a Cashew que solo sería una secretaria y no tendría que participar en la defensa, sino que solo se encargaría de tareas administrativas sencillas. Remme notó una extraña expresión de preocupación en el rostro de Cashew, así que se apresuró a asegurarle que no tenía que forzarse. De repente, Cashew dijo con entusiasmo que quería el trabajo. Insistió en que quería ayudar y convertirse en la secretaria de Remme. Cashew se giró para preguntarle a Blitz si el gerente estaría de acuerdo. Blitz respondió alegremente que podía hacerlo y que ya había superado la etapa de ganar dinero para sus gastos. Prometió apoyar su decisión por completo. Una vez que todo estuvo arreglado, llegó el momento de irse. Blitz les dijo que esperaran un momento y empezó a recoger algo de fruta, diciendo que era un regalo de felicitación por los nuevos trabajos de Remme y Cashew. Remme le agradeció a Blitz el regalo, y Carmilla dijo que enviaría a un subordinado a recoger los regalos más tarde. Blitz aceptó de buen grado, y también se ofreció a cuidar de Remme si alguna vez necesitaba ayuda. Carmilla le dijo entonces a Cashew que era hora de irse y que le diera recuerdos a su madre. El grupo fue junto a casa de Cashew, y Carmilla los acompañó para saludar a la familia. Remme contó que la madre de Cashew tenía una tienda de ropa de segunda mano. En su familia, Cashew tenía una hermana mayor, una hermana menor y un hermano menor, pero no tenían padre. Remme se dio cuenta claramente de que criar a 4 hijos era una carga inmensa para una madre soltera. Esa era precisamente la razón por la que Cashew creía que conseguir un trabajo ayudaría a aliviar la carga de su madre. Sin embargo, la madre de Cashew se negó al principio a dejarla trabajar en el castillo del Rey Demonio, incluso después de saber el salario que recibiría. Esto demostraba lo mucho que se preocupaba y se angustiaba por su hija. Al final, la única razón por la que la madre de Cashew aceptó fue porque Cashew había insistido en aceptar el trabajo. La madre de Cashew le contó a Remme que Cashew le había hablado de él, diciendo que había sido su primer cliente. Al oír esto, Remme se sorprendió al darse cuenta de que Cashew lo había mantenido todo en secreto. Asintió para confirmarlo. La madre de Cashew dijo entonces que, aunque Cashew no tenía experiencia, esperaba que Remme la cuidara bien. Remme le aseguró que cuidaría de Cashew con atención. Después, el grupo se despidió. Por el camino, Remme le preguntó a Cashew una vez más si estaba segura de su decisión. También le preguntó si le había sorprendido saber que no era un aventurero, sino un empleado del castillo del Rey Demonio. Cashew respondió alegremente que no, en absoluto, e incluso expresó su admiración, diciendo que el que se convirtiera en oficial de Estado Mayor era un logro increíble. Remme se alegró al oír eso y le agradeció el cumplido a Cashew. Cashew le contó que nunca antes había explorado el camino hacia el castillo del Rey Demonio. De repente, vio una mariposa y salió corriendo a jugar con ella. Más tarde, Carmilla notó que Remme parecía preocupado y le preguntó qué le pasaba. Remme le preguntó a Carmilla desde cuándo había empezado a escuchar a escondidas su conversación de ayer. Con una extraña sonrisa, Carmilla respondió que lo había oído todo de principio a fin. Remme preguntó si Carmilla había invitado a Cashew al castillo del Rey Demonio solo porque era su amiga. Carmilla respondió que esa era una de las razones, pero que, más importante aún, era porque Remme necesitaba una asistente para su puesto como oficial de Estado Mayor. Añadió que era una pena que no pudiera ser siempre su asistente. Remme comentó con tensión que todavía consideraba a Cashew solo como una niña. Carmilla le puso una mano en el hombro a Remme y lo llamó por su nombre.
Reme se sonrojó y preguntó con tensión a qué se refería. Carmilla aclaró que se refería a que Reme necesitaba a alguien que empatizara con él, alguien que lo entendiera y lo apoyara. Reme volvió a preguntar, nervioso, si de verdad había dicho alguien que empatizara. Carmilla respondió asintiendo, explicando que, aunque Reme ya entendía su verdadero poder, esperaba muy poco de los demás. Por lo tanto, por el momento, tanto ella como Kashu lo admirarían. Reme se sorprendió al oír esto. Carmilla le dijo que tanto ella como Kashu sabían muy bien lo poderosos que eran el corazón y la magia de Reme. De repente, Carmilla se apasionó, declarando que Reme era increíble y que no podía soportar la idea de que alguien tan maravilloso como él tuviera que esconderse sin ser apreciado, especialmente porque Reme era un mago oscuro fantástico. Al oír todo eso, Reme se sintió animado y le agradeció felizmente el elogio. Carmilla le recordó entonces que, aunque Reme podía formar contratos con su anillo, los monstruos estaban fundamentalmente bajo el control de los jefes de su piso, así que, para conseguir aliados, Reme tenía que obtener el permiso tanto de los monstruos como de los jefes de su piso. Carmilla aclaró que sus subordinados, los pigas, estaban completamente a disposición de Reme. Sin embargo, a partir de ahora, necesitaba reunir aliados que realmente lo entendieran, como Carmilla y Kashu, con quienes pudiera construir un círculo de confianza. Al escuchar las palabras de Carmilla, Reme empezó a pensar en encontrar aliados que estuvieran dispuestos a compartir su confianza y a luchar a su lado. Reme contó que, antes de que se determinaran sus trabajos, él era el centro de atención entre los niños del pueblo. Tenía muchos otros amigos además de Phoenix. Pero en cuanto se establecieron sus trabajos, todos empezaron a maldecirlo y a burlarse de él, solo porque dijo que se convertiría en un héroe, pero acabó siendo un mago oscuro. Todos decían que no había ningún beneficio en estar con un mago oscuro y que nunca se convertiría en un héroe. Como resultado, todos, excepto Phoenix, lo abandonaron. Sin embargo, Phoenix dijo que podrían convertirse en los mejores juntos y que se convertirían en los más grandes héroes. Reme empezó a hablar consigo mismo, expresando su alegría por poder compartir ahora con Phoenix que tenía nuevos aliados. Puede que los caminos de los monstruos y los aventureros se hubieran separado por ahora, pero como oficial de Estado Mayor del Castillo del Rey Demonio, Reme estaba decidido a enfrentarse a Phoenix con todas sus fuerzas. Decidió reunir a los mejores aliados, aquellos que creían los unos en los otros. La escena cambia al Castillo del Rey Demonio, donde Reme explica que hay un mostrador de recepción en el salón principal para los retadores, y muchas instalaciones se encuentran bajo tierra, empezando por las mazmorras. Por ejemplo, hay un gran baño público para los empleados, una cafetería, un taller de herrería y un pequeño teatro. De entre todas estas instalaciones, el lugar al que Carmilla lo llevó ese día para reunir aliados era un patio de recreo. Carmilla dijo que quería que conociera a un grupo de lobos salvajes. También mencionó que reunirían a gente de buen carácter, empezando por el jefe del piso, Marchosias. Al oír el nombre, Reme recordó que Marchosias era el del cuarto piso con el que su grupo había luchado el otro día. Se preguntó si Marchosias aceptaría a un antiguo aventurero como él después de lo que había pasado la última vez. Reme también se preguntó por los lobos salvajes, una raza que utilizaba tanto la forma humana como la de medio lobo para diferentes propósitos. Reme supuso que Carmilla debía de estar segura de que Marchosias no le pondría ningún problema. Carmilla realmente lo estaba analizando desde muchos ángulos, ¿no verdad? Así que él también tenía que esforzarse al máximo para que Marchosias lo reconociera y se convirtiera en su aliado. Cuando llegaron a una gran piedra, Carmilla explicó que era como la piedra de registro de incursiones, y les dijo que seleccionaran el patio de recreo, ya que ella se adelantaría. Kashu se maravilló al ver la piedra. Reme le preguntó entonces a Kashu si debían ir. Kashu dijo que sí, y Reme dijo que dejaría que su secretaria decidiera a dónde irían. Al entrar en el campo, tanto Kashu como Reme se sorprendieron. De repente, Reme vio a muchos lobos salvajes corriendo con su líder, Marchosias, quien les ordenaba que corrieran más rápido. Marchosias explicó que incluso si fueran alcanzados por un terrible hechizo de magia oscura y perdieran la mitad de su velocidad, estarían bien si duplicaban su velocidad natural. Carmilla gritó el nombre de Marchosias. Él la escuchó y se acercó, preguntando si ya era la hora. Cuando Marchosias llegó, Reme quedó atónito por su poderosa presencia y comprendió lo que realmente significaba ser el jefe del cuarto piso. Marchosias miró fijamente a Reme, haciéndolo sentir miedo. Sin embargo, para su sorpresa, Marchosias comenzó a sonreír y le dio una palmada en el hombro diciendo que se alegraba de escuchar que Reme finalmente se uniría a su ejército. Reme se presentó como Lemagedon. Marchosias preguntó si ese era el nombre de la mazmorra de Reme, y luego expresó su esperanza de que se llevaran bien. En ese momento, Reme se preguntó si de verdad era bienvenido, y se dio cuenta de que Carmilla debía haber predicho que esto sucedería.
Marchosias incluso interactuó juguetonamente con Cashew, lo que hizo que Remme se sintiera aliviado de que Marchosias pareciera amigable y amable. Marchosias luego compartió que pensaba que Remme y el tipo de la espada Fénix eran realmente increíbles. Remme preguntó si Fénix era tan fuerte. Al escuchar esta pregunta, Marchosias se enfureció y preguntó furiosamente: ¿De qué estás hablando? Cashew se asustó y se escondió detrás de Remme, quien también se puso inmediatamente a la defensiva. Marchosias explicó que la razón por la que el héroe de fuego los elogió fue porque un mago oscuro como Remme estaba en el equipo de expedición y nunca antes había visto una magia tan perfecta. También le preguntó a Remme cuánta experiencia de entrenamiento había acumulado a su edad, expresando su admiración por él como un hombre de honor. Remme notó que Marchosias no solo había analizado cuidadosamente a Fénix, sino también a él. No esperaba menos del jefe de una mazmorra. Marchosias luego mencionó que había una cosa que le causaba mucha curiosidad. Remme preguntó qué era. Marchosias preguntó por qué Remme había liberado la magia oscura que había invocado sobre el héroe de fuego cuando se enfrentaron. Remme respondió que durante la batalla, Fénix deseaba una pelea justa de 1 contra 1. Marchosias también había accedido a esperar a que llegara el líder, ya que podría haber derrotado fácilmente a todos, excepto a Fénix si los hubiera atacado. Remme entonces preguntó, teniendo eso en cuenta, si no habría sido una falta de respeto que él interfiriera en la pelea. Marchosias respondió que, como hombre de honor, ese era un punto muy justo. Pero también preguntó, ¿y si el héroe de fuego hubiera sido derrotado? Remme respondió que Fénix nunca perdería en un duelo de 1 contra 1. Por lo tanto, la elección no era sobre ganar o perder, sino sobre si elegiría respetar la voluntad de Marchosias después de haber acordado un 1 contra 1. Al escuchar esto, Marchosias primero miró fijamente a Remme, pero luego de repente estalló en carcajadas, preguntando si Remme no solo reconocía la victoria de su aliado, sino que también valoraba la dignidad de su enemigo. Marchosias luego le dijo a Remme que, con algunas excepciones, los monstruos derrotados no pueden aparecer en otros pisos, por lo que sería un problema si Remme los invocara. Le preguntó a Remme si había oído bien que estaba reuniendo a 72 compañeros. Marchosias se ofreció a unirse al grupo de Remme. También preguntó si el plan de Remme era ir en contra del equipo del héroe de fuego, y expresó su deseo de desafiarlos una vez más. Entonces Marchosias le dijo a Remme que, más que nada, lo había hecho feliz, y le preguntó si quería firmar un contrato con él. Luego, Marchosias se transformó en su forma humana. Le tendió la mano a Remme para un apretón de manos. Remme respondió que esperaba que se llevaran bien. Marchosias se rió, diciendo que eso los convertiría a él y a Remme en hermanos. También le agradeció a Carmilla por haberle traído a Remme. Marchosias prometió que respondería a cada una de las invocaciones de Remme y que siempre estaría listo para ayudar. Mencionó que no sabía a qué piso sería asignado Remme o cómo reuniría a los otros compañeros, pero que si Remme quería, también podía usar a sus hermanos. Todos los lobos salvajes gritaron al unísono en señal de acuerdo, mostrando su apoyo a Remme. Al ver esto, Remme felizmente les agradeció a todos. Compartió que probablemente sería asignado al 10º piso, que era la fortaleza final antes del 11º piso, donde se encontraba el Señor de los Demonios. Sabía con certeza que Fénix vendría a por él. Hasta que llegara ese momento, Remme reuniría compañeros y prepararía contramedidas. Entonces Marchosias mencionó que en 2 días el héroe de fuego lanzaría un ataque en el 5º piso. Remme respondió que tendrían un nuevo 5º miembro con ellos, por lo que deberían observar cuidadosamente las acciones del equipo del héroe de fuego y planificar en consecuencia. Remme también mencionó que estaría en la sala de control para analizar los combates. Marchosias se rió y le dijo a Remme que ser su enemigo podría ser aterrador, pero ser su aliado era reconfortante. Luego les pidió a ambos, Remme y Cashew, que volvieran de nuevo. Cashew respondió felizmente que volvería. La escena cambia a 2 días después, cuando los comentaristas de la transmisión en vivo comenzaron a discutir que el equipo del héroe de fuego había llegado para atacar el 5º piso del castillo del Rey Demonio, especulando sobre qué tipo de batalla traería el equipo del héroe de fuego. Esta vez, mientras Fénix y los demás entraban en la sala, varias chicas los saludaron, llamando a Fénix maestro. Esto los dejó sorprendidos y conmocionados. La escena luego cambia a la sala de control del castillo del Rey Demonio, donde Remme estaba teniendo problemas para completar una tarea.